Cuando tenía 12 años, mi madre apenas comenzaba a confiar lo suficiente en mí como para dejarme solo en casa sin la supervisión de algún vecino o familiar. Era un privilegio extraño, una mezcla entre emoción y miedo silencioso, porque aunque vivíamos en un pequeño pueblo donde todo parecía siempre tranquilo, uno nunca sabe qué sombras se esconden en los lugares donde la calma es rutina. Nuestro vecindario era de esos donde las risas de los niños se escuchaban desde el amanecer, donde todos los vecinos se conocían por nombre y donde, al anochecer, las calles quedaban casi desiertas, no por peligro sino por costumbre. Mis padres siempre decían que la seguridad del pueblo era una bendición, y por eso mismo confiaban en que yo, ya con 12 años cumplidos, podía pasar una noche solo sin problema. A día de hoy sigo viviendo en esa misma casa, pero cada vez que pienso en aquella noche, siento como si la madera de las paredes recordara más de lo que debería. Todo ocurrió un fin de semana. Mis padres habían planeado salir con unos amigos y regresar tarde. Mi hermana mayor no estaba en casa, y como ya no había necesidad de que mis abuelos nos cuidaran, para ellos era la oportunidad perfecta de dejarme probar mi independencia. Me dejaron un billete de $20 y las instrucciones claras: pedir pizza, cenar, no abrir la puerta a nadie que no conociera y llamarles si algo extraño ocurría. Yo estaba emocionado por la idea de tener la casa para mí solo. Esa tarde desempolvé mi PlayStation 2 y comencé a jugar uno de mis videojuegos favoritos de James Bond, un tal Nightfire, que debo haber terminado decenas de veces. A los 12 años esas cosas se sienten como libertad absoluta. Recuerdo haber apagado la luz del cuarto solo para que la pantalla se viera mejor y sentirme como si estuviera viviendo dentro del videojuego, completamente sumergido en ese mundo de espías, villanos y conspiraciones. Cuando finalmente terminé otra partida, decidí pedir pizza. Janis era nuestra pizzería favorita. Quedaba a pocas cuadras de casa y siempre entregaban rápido. Llamé y pedí una pizza normal, suficiente para cenar y dejar sobras. Antes de que pasaran 15 minutos, sonó el timbre. Bajé corriendo, sosteniendo el billete que mis padres habían dejado para pagar y dar propina. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre de unos 30 y tantos años, quizá 40, con una apariencia descuidada, barba larga, sucia, lentes demasiado gruesos y una gorra negra de camionero. No tenía el aspecto amable de los repartidores de siempre. Era como si no encajara con la esencia del pueblo. Me entregó la pizza con una sonrisa apagada, casi forzada, y mientras contaba el cambio, levantó la mirada hacia mí, después al interior de la casa. Fue entonces cuando preguntó algo que me dejó helado. ¿Estás solo aquí? Mi estómago se contrajo al instante. Mis padres me habían repetido cientos de veces que nunca dijera que estaba solo, pero los nervios me traicionaron y solté una frase estúpida. Mis padres vienen en camino. El hombre asintió despacio, como si estudiara mi respuesta, como si la almacenara para después. Le arrebaté el cambio con rapidez y cerré la puerta sin esperar nada más. Me serví 3 pedazos, los devoré en la cocina, envolví los sobrantes y los metí al refrigerador, tal como mi madre había indicado. Luego subí a seguir jugando, esta vez Agent Under Fire. El silencio del segundo piso me envolvía, apenas interrumpido por los sonidos del juego. Afuera la noche empezaba a volverse más oscura de lo habitual. A las 11, cuando ya estaba perdiendo la noción del tiempo, escuché el timbre sonar otra vez. Pensé que eran mis padres, así que corrí emocionado a la puerta y dije: ¿Mamá? ¿Papá? La voz que respondió no era ninguna de las dos. Era una voz grave, desconocida, que dijo simplemente: «Hey, necesito ayuda». Esa frase cayó sobre mí como un cubo de agua fría. Algo en el tono, en la manera en que insistió, me hizo retroceder un paso.
Pregunté quién era y repitió lo mismo, que necesitaba usar un teléfono, que era urgente. No quise acercarme a la ventana junto a la puerta porque me aterraba la idea de verlo. Le contesté con una voz débil que no podía ayudarlo, y subí las escaleras tan rápido que casi tropecé. Entonces escuché algo que me congeló por completo. El hombre golpeó la puerta y dijo, casi suplicando, «Espera, por favor, necesito ayuda». De algún modo sabía que me había visto, porque las escaleras estaban justo frente a esa puerta. Me giré para mirar y aunque la oscuridad del porche ocultaba muchos detalles, pude distinguir la silueta de su cabeza pegada al vidrio superior. Estaba observándome. No sé si alguna vez has sentido cómo tu corazón late tan fuerte que parece que te va a romper el pecho, pero en ese momento lo sentí así. Algo dentro de mí sabía que si respondía o me acercaba, algo terrible iba a pasar. Llegué al cuarto de mis padres donde estaba el teléfono de línea y llamé a mi mamá. Ella contestó con voz despreocupada. Probablemente estaba riéndose con sus amigos, pero apenas mencioné que alguien estaba en la puerta exigiendo entrar. Su tono cambió, se quebró en el aire. Le conté sobre el repartidor que me preguntó si estaba solo. Mientras hablaba, el timbre volvió a sonar, y otra vez, y otra, y otra. Mi mamá me dijo que no bajara por ninguna razón, que cerrara la puerta y que esperara. Dijo que llamaría a la policía de inmediato. Me quedé quieto, respirando rápido, tratando de no llorar. Entonces escuché algo aún peor. Desde la ventana abierta del cuarto de mis padres, se oyó claramente cómo la puerta lateral de la cerca del patio trasero se abría, despacio, como si la empujara con cuidado para no hacer ruido. El sonido de las bisagras me puso la piel de gallina. Se lo susurré a mi mamá, y ella me dijo que apagara las luces y que no hablara más. Por un momento pensé que quizá estaba exagerando, que tal vez era algún borracho perdido, alguien confundido, hasta que escuché los pasos. Primero fueron suaves, casi tímidos, pero luego, claramente entraron a la casa. Pasos dentro de mi casa. La madera del piso crujió como si protestara ante el peso de un intruso. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Mi madre escuchó los pasos también, porque pegó un grito ahogado y comenzó a hablar con alguien que asumí que era el operador del 911. Ella solo alcanzó a decirme, «Escóndete, debajo de la cama, ahora». Me arrastré como pude, temblando, sintiendo cómo la oscuridad bajo la cama se volvía un refugio frágil y al mismo tiempo una tumba. Desde allí escuché los pasos acercándose a la escalera, uno por uno, subiendo con calma, como si disfrutara el proceso de buscarme. Primero abrió la puerta de mi cuarto. Sentí como mis huesos se endurecían del miedo. Después abrió la puerta de mi hermana. Luego sus pasos se dirigieron hacia la habitación de mis padres. La puerta tenía seguro, pero eso no lo detuvo de intentar girarla varias veces con violencia contenida. Luego golpeó suavemente. No dijo ni una sola palabra, solo ese golpecito leve como si estuviera confirmando que yo estaba allí dentro. Luego escuché cómo los pasos se alejaban de nuevo escaleras abajo, pero no me atreví a moverme, ni a respirar. Estuve tanto tiempo en silencio que mi mandíbula comenzó a dolerme de la tensión. Pasaron minutos eternos hasta que finalmente escuché los gritos fuertes de hombres y el ruido de botas entrando en la casa. La policía había llegado. Subieron y uno de ellos llamó mi nombre. Solo entonces me atreví a salir. La puerta trasera estaba completamente abierta. La ventana corrediza igual. El aire frío de la noche se colaba como un recordatorio de que por muy cerca que hubiera estado aquel hombre, había logrado escapar. La policía me tomó declaración. Les conté todo, incluyendo mi sospecha del repartidor. Al día siguiente fuimos a Yanis, buscando respuestas. El gerente dijo que el único repartidor era un tal Phil, pero aseguró, con un nerviosismo evidente, que era imposible que hubiera sido él. Nos pidió que nos fuéramos y que no siguiéramos causando problemas. Mis padres armaban un escándalo. Nunca volvimos.
Ningún abogado quiso tomar el caso. Ningún policía encontró prueba alguna. Nada fue suficiente para señalar a alguien. A veces pienso que aquel hombre sabía exactamente qué noche estaría solo, qué momento, qué casa, que sabía demasiado, que lo vio como una oportunidad. Y aunque nunca lograron encontrarlo, yo sigo creyendo, con una certeza que me persigue cada noche, que el hombre que intentó entrar era el repartidor. Porque ¿quién más podía saber que estaba completamente solo? Han pasado muchos años desde aquella noche, pero el recuerdo nunca se ha desvanecido por completo. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuánto haya cambiado o madurado, aquella oscuridad sigue allí, oculta en el fondo de mi memoria como una sombra que nunca deja de observarme. Con el tiempo me convencí de que el miedo se iría, que crecer me permitiría ver la situación con más lógica, menos superstición. Pero la verdad es que mientras más crecía, más entendía el peso real de lo que ocurrió. Y más inquietante se volvía la idea de que aquel hombre había entrado a mi casa con un propósito muy específico, uno que no consistía simplemente en robar, sino en encontrarme. Durante años no hablamos del tema en mi familia. Mis padres hicieron lo posible por enterrarlo bajo la rutina diaria, por no mencionar jamás lo que pasó, como si ignorarlo fuera suficiente para hacerlo desaparecer. Pero yo no era tan afortunado. Muchas noches, al intentar dormir, volví a escuchar los pasos lentos subiendo la escalera, ese golpecito suave en la puerta de mis padres, esa respiración casi imperceptible detrás de la ventana. Incluso llegué a convencerme de que aquel hombre había estado observándome mucho antes de esa noche. Quizás desde la primera vez que pedimos pizza. Quizás desde la primera vez que salí al jardín solo. Quizás desde antes. Con el tiempo intenté olvidar. Me fui acostumbrando otra vez a la normalidad. Entré a la adolescencia, luego a la adultez, y aquel episodio se convirtió en una historia que simplemente no contaba. Sin embargo, un miedo persistente se quedó conmigo. El miedo a que en algún momento él regresará. Durante años nada pasó, hasta hace un par de meses, cuando algo extraño comenzó a ocurrir. Hoy tengo 27 años y todavía vivo con mis padres, ahorrando para mudarme. Ellos salen menos ahora y yo paso la mayor parte del tiempo en mi habitación, trabajando desde la computadora. No pensé que volvería a sentir ese tipo de miedo, pero entonces, una noche cualquiera, escuché el timbre sonar mientras mis padres dormían. Eran casi las 2 de la madrugada. No esperaba a nadie. Nadie debería visitar a nadie a esa hora. No me levanté. Me quedé sentado, inmóvil, con la esperanza absurda de que fuera un sueño o una coincidencia. Pero el timbre volvió a sonar, más largo, más insistente. Un sonido que no pedía permiso, sino respuesta. Me acerqué despacio a la ventana del pasillo y desde allí, con mucho cuidado, miré hacia el porche. No pude ver a nadie, pero el aire tenía esa misma textura pesada que recuerdo de niño, como si la noche me observara de vuelta. Le dije a mis padres al día siguiente. No le dieron importancia. Dijeron que quizás era algún vecino equivocado o un bromista. Yo quise creerlo, pero una parte de mí sabía que había algo mal, que el eco de aquella noche había vuelto a tocar mi puerta tantos años después. Intenté ignorarlo, hasta que la semana siguiente ocurrió de nuevo. Esta vez no fue el timbre, fue un golpe en la puerta trasera, la misma puerta por donde el intruso había entrado la primera vez. No fue fuerte ni violento, fue un golpe sutil, pausado, como si una sola mano insistiera con tranquila determinación. Cuando bajé, con el corazón desbocado, vi la silueta de una sombra detrás de la cortina del ventanal. No distinguí detalles, solo la forma de una cabeza y la certeza absoluta de que estaba mirando hacia adentro. Me alejé de inmediato, paralizado. Sentí que el aire se volvía denso, irrespirable. Cuando regresé con mi padre, la sombra ya no estaba. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché por primera vez un sonido que no escuchaba desde que tenía 12 años. Pasos lentos, calculados,
caminando alrededor de la casa. Me levanté de la cama temblando, miré por la ventana y vi algo que me hizo retroceder. Un hombre de pie en el patio trasero, justo donde la luz del poste no lo alcanzaba. Su figura era larga, encorvada. Llevaba una gorra oscura. No pude verle el rostro, pero estaba completamente quieto, como si solo esperara que yo lo viera. Llamé a la policía. Registraron el área. No encontraron nada. Mis padres me dijeron que debía estar estresado, que estaba imaginando cosas, pero yo no estaba imaginando nada. Esa misma semana encontré huellas frescas en la tierra cerca de la ventana del den, y no eran de nosotros. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, hasta que una noche, mientras buscaba algo en el ático, encontré algo que no esperaba. Una caja vieja, cubierta de polvo, con cosas que mi mamá había guardado de cuando éramos niños. Fotos, dibujos, juguetes rotos, y entre ellos una tarjeta doblada, amarillenta, con un logo apenas visible, el logo viejo de Janice. La abrí con un temblor extraño en las manos. Dentro había algo escrito con letra torpe, desordenada, casi infantil. No estabas listo esa noche, pero ahora sí. La solté como si quemara. Retrocedí tanto que golpeé una estantería. No sabía qué pensar. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Cuánto tiempo había estado escondido en mi propia casa? Mi mente solo repetía la misma pregunta. ¿Cómo había vuelto a entrar? Me estremecí al pensar que tal vez nunca se había ido. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en mi cama, mirando hacia la puerta, convencido de que en cualquier momento ese hombre, ese intruso, ese rostro que nunca vi por completo, volvería a subir las escaleras como antes. Y aunque no subió, algo aún peor ocurrió. A las 3 de la madrugada escuché un suave roce contra mi ventana. No un golpe, ni un intento de abrirla. Un roce, como si alguien pasara los dedos por el vidrio desde fuera. Me acerqué con cuidado, completamente aterrorizado. Era imposible ver bien debido a la oscuridad, pero cuando la luna se reflejó un instante, pude distinguir algo que me arrancó un grito involuntario. Una mano apoyada contra el cristal. Una mano sucia, con uñas negras, marcando lentamente la superficie, como si dibujara algo que yo debía entender. Cuando retrocedí para huir, escuché un susurro tenue, tan feo que pensé que lo estaba imaginando, hasta que volvió a repetirse esta vez más claro, casi como un aliento contra el vidrio. Ahora sí estás listo. Corrí hacia la puerta de mis padres, la golpeé desesperado. Cuando regresamos con linternas para ver la ventana no había nadie, pero la marca de la mano seguía allí. Una huella grasosa y alargada, demasiado larga para ser normal. Mis padres finalmente aceptaron que algo extraño estaba ocurriendo. La policía patrulló por días, incluso por semanas. Nada. Y entonces llegó el final que nunca deseé escribir. Hace 4 noches al llegar tarde del trabajo encontré la puerta principal entreabierta. Mis padres estaban en casa, pero no respondían cuando los llamé. El silencio del interior era absoluto, tan pesado que me costaba incluso respirar. Caminé por la sala, por la cocina, por el pasillo. Todo parecía intacto, demasiado intacto, como si alguien hubiese puesto todo en su lugar con una precisión inquietante. Llamé a mis padres de nuevo. Nada. Subí las escaleras con un pánico que no podía molcar. El aire estaba frío, muy frío. Llegué al cuarto de mis padres y empujé la puerta. Y ahí estaban, sentados en la cama, uno al lado del otro, erguidos, mirando hacia la pared. Sus cuerpos estaban rígidos, demasiado inmóviles, como si no respiraran. Me acerqué temblando y llamándolos con la voz quebrada. No respondieron. Y entonces vi lo que tenían escrito en la espalda, con tinta negra completamente fresca, letras grandes, torpes, idénticas a aquella tarjeta amarillenta. Ahora sí está listo. En ese instante escuché pasos detrás de mí, pasos lentos, firmes, subiendo la escalera, y una voz familiar, seca, casi satisfecha, dijo: ahora no estás solo.